Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 18 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Bueno, tal vez un poquito sí, porque ya estamos casi por terminarlo, pero estás todavía muy a tiempo para ir a la lista de reproducción con el mismo título y ver el resto de los capítulos para asegurar de que en la siguiente ocasión vas al corriente con nosotros. Si has estado conmigo en 18 capítulos o lo que equivaldría a 32 capítulos, me parece, o en 18 viajes completos al mundo de la literatura, que en este punto es completamente posible. Muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, autores, pero también a otros viajeros lectores. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Me ayudas muchísimo si compartes este video con alguien, si le envías el enlace o utilizan el mismo dispositivo y me van dejando comentarios y reacciones. También todos tus comentarios sobre si te está gustando, teorías y demás son completamente bienvenidas para que yo conozca cómo estás sintiendo este viaje. Adicionalmente, recuerda traer alguna bebida y alguna botana para disfrutar de la lectura mientras yo me encargo del resto. Una vez dicho todo eso y una vez que ya he dado tiempo para que lo juntes, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí, Frank y Lid. Por ahí veo unas caritas conocidas y otras no tanto. Recuerden dejarme un comentario para poderles mandar un saludito. Saúl, muchas gracias también por estar por aquí. Y por ahí había alguien más. Pero... Diz. Muchas gracias, Diz. Eh, por unirte. Ahora sí, una vez dicho todo esto, comenzamos. Bienvenidos. 35. Cal seguía apretándose un pañuelo contra la cara y murmurando algo sobre gases pestilentes mientras dejaban el puente de Blackfriars y bajaban a la orilla. A la luz del día parecía todo tan diferente que por un momento Will dudó de que hubieran llegado al lugar correcto. Con tanta gente paseando a la orilla del Támesis, parecía descabellado pensar que allí abajo se encontraba otro Londres primitivo y abandonado, y que los tres se disponían a bajar a él. Pero estaban en el lugar correcto, y los separaba solo un breve trecho de la entrada a aquel extraño mundo paralelo. Llegados a la verja, miraron abajo, viendo el agua marrón que lamía la orilla. Parece profunda. ¿Por qué está así? ¡Ah! La crecida. No había pensado en ella. Tendremos que esperar a que baje. ¿Cuánto puede tardar eso? No lo sé, puede que horas. No había nada que hacer salvo matar el tiempo paseando por las calles que rodeaban la Tate Modern, volviendo de vez en cuando para comprobar el nivel del agua, e intentando no llamar mucho la atención al hacerlo. A la hora de comer, vieron que aparecía la grava. Will decidió que no podían perder más tiempo. Vamos, todo listo para la inmersión. Cierren con puertas. Pasaba mucha gente que aprovechaba el descanso de mediodía para darse una vuelta por el río, pero apenas nadie se fijaba en ellos tres mientras vestidos estrafalariamente y cargados con mochilas saltaban el muro y bajaban por la escalera. Solo reparó en el curioso trío un anciano que llevaba un gorro de lana y bufanda a juego y empezó a gritar «¡Condenados niños!», agitando el puño con furia contra ellos. Un par de personas se acercaron al ver el motivo de aquel alboroto, pero enseguida perdieron interés y se marcharon. Esa actitud calmó la indignación del anciano y terminó yéndose también él, arrastrando los pies y mascullando algo ininteligible. Al pie de las escaleras, el agua mojaba las piernas de los chicos, mientras avanzaban lo más aprisa que podían por la orilla, parcialmente sumergida, y solo aflojaron la marcha cuando ya estuvieron fuera de la vista de la gente. Sin dudar, Cal y Bartleby entraron por la boca del túnel de drenaje. Will se detuvo un momento antes de proseguir.
Echó una mirada al cielo gris pálido por entre las aberturas de las tablas del techo y aspiró hondo, saboreando las últimas bocanadas de aire fresco. Recobradas las fuerzas tras la enfermedad, se sentía como si fuera una persona diferente, preparada para afrontar lo que le esperaba, como si la fiebre le hubiera curado las dudas y debilidades. Lo embargaba la seguridad, algo fatalista de los aventureros avesados. Pero al mirar al río, de apacible movimiento, experimentó un intenso sentimiento de pérdida y melancolía, consciente de que tal vez se hundía en las entrañas de la tierra para siempre. Naturalmente, nadie le obligaba. Podía quedarse en la superficie si quería, pero sabía que ya no volvería a ser el mismo que antes. Demasiadas cosas habían cambiado para siempre. Adelante, dijo, apartando aquella idea de su mente y entrando en el túnel donde lo esperaba Cal, impaciente por emprender el camino. Con una simple mirada, Will vio todas las emociones que batallaban en el rostro de su hermano. Aunque la preocupación era evidente, había también algo más, un intenso alivio ante la expectativa del inminente regreso al mundo subterráneo. Al fin y al cabo, aquel mundo era el suyo. Aunque se había visto obligado por las circunstancias, Will meditaba sobre el terrible error que había sido llevar a Cal con él a la superficie. El chico necesitaría tiempo para adaptarse a la vida de arriba, y eso era algo de lo que no disponían. Porque le gustara o no, el destino de Will pasaba por rescatar a Chester y encontrar a su padre. Y ahora el destino de Cal estaba inextricablemente ligado al suyo. Le irritaba haber perdido tantos días a causa de la fiebre, porque no tenía ni idea de si sería ya demasiado tarde para salvar a su amigo. Lo habrían mandado ya al exilio en las profundidades, habrían encontrado un fin inimaginable a manos de los Styx. Fuera lo que fuera, se enteraría. De momento necesitaba pensar que Chester seguía vivo, aunque tenía que salvarlo, dado que, si no lo hacía, nunca podría vivir con aquella carga sobre los hombros. Llegaron hasta el respiradero casi vertical, y Will, en contra de sus apetencias, se metió en el pozo de agua helada que había debajo. Cal se subió a sus hombros para avanzar el respiradero y subió por él, llevando consigo el extremo de una cuerda. Cuando su hermano llegó arriba, Will ató al pecho de Bartleby el otro extremo, y Cal empezó a izarlo. Esto resultó completamente innecesario, ya que una vez en el respiradero, el animal utilizó sus vigorosas patas para trepar con una sorprendente agilidad. Después, Cal volvió a tirar de la cuerda para que Will, que ya se internó en las sombras subiendo por ella. En cuanto llegó arriba, dio saltos para sacudirse el agua y entró en calor. A continuación, se deslizaron por la rampa convexa como un trampolín, aterrizando con un impacto ante el borde que marcaba el comienzo de las rudas escaleras. Antes de bajar, le quitaron a Bartleby con cuidado toda la ropa de punto y la dejaron en una saliente. No podían permitirse llevar peso muerto. Will no tenía ni idea de qué iba a hacer cuando estuvieran de vuelta en la colonia, pero sabía que tenía que actuar de manera lo más práctica posible. Tenía que ser como Tam. Se pusieron la máscara de gas del ejército, se miraron uno a otro por un instante, movieron la cabeza de arriba abajo en señal de acuerdo, y con Cal a la cabeza comenzaron el largo descenso. Al principio, la marcha fue ardua. Las escaleras eran resbaladizas a causa de la constante agua que caía, y llegados más abajo por la alfombra de algas negras. Al seguir a Cal, Will se daba cuenta de que recordaba muy poco de la ascensión, sin duda porque para entonces la enfermedad ya se había apoderado de él. En lo que les pareció un instante, llegaron a la boca de la caverna de la ciudad eterna. —¿Qué demonios es esto? —exclamó Cal al salir al extremo superior de la enorme escalera, recorriéndola con la mirada. Había algo muy extraño. Aproximadamente a 30 metros hacia abajo, la escalera se perdía de la vista. —Vaya niebla. No se ve nada —dijo Will en voz baja. Los cristales de la máscara de gas reflejaban el destello verde de la caverna. Desde el lugar en el que se encontraban, por encima de la ciudad, contemplaban lo que parecía la superficie ondulante de un enorme lago opalino. Una niebla sumamente espesa, teñida de una luz misteriosa, como si fuera una inmensa nube radioactiva,
tapaba todo el paisaje. Sobrecogía pensar que toda la vasta extensión de la enorme ciudad yacía oscurecida bajo aquella manta impenetrable a la vista. Automáticamente, Will hurgó en los bolsillos en busca de la brújula. Esto nos lo va a poner un poco difícil. ¿Por qué? Con toda esta niebla no podrán vernos, ¿no? Pero tampoco nosotros a ellos. Cal sujetó a Bartleby mientras Will le ataba una cuerda al cuello. En aquellas condiciones no podían permitir que se fuera por ahí de paseo. Será mejor que te agarres a mi mochila para que no nos separemos. Y pase lo que pase, no sueltes al gato, ordenó Will a su hermano al dar los primeros pasos en la niebla, descendiendo lentamente y penetrando en ella como buzos. Pronto no pudieron ver más allá de medio metro de distancia. Ni siquiera se veían las botas y tenían que comprobar el terreno antes de aventurarse a dar un paseo. Afortunadamente, bajaron sin percances hasta el final de la escalera, y al llegar a la ciénega repitieron el ritual de untarse con algas, embadurnándose uno al otro de hedionda porquería, esta vez para enmascarar los olores de Londres de la superficie. Por la orilla de la ciénega se encontraron con la muralla de la ciudad y la bordearon. La visibilidad se hacía incluso más escasa y les costó mucho tiempo dar con la entrada. Un arco, susurró Will, deteniéndose tan de repente que su hermano casi cae sobre él. La antigua estructura se apareció ante ellos brevemente, y luego volvió la niebla, y dejaron de verla. Bien, contestó Cal, sin un ápice de entusiasmo. Una vez intramuros, tuvieron que ir avanzando muy despacio por las calles de la ciudad, casi pisándose los talones para estar seguros de que no se separaban en aquellas terribles condiciones. La niebla casi se podía palpar de tan espesa, y se agitaba sin parar por la acción del viento, pero se aclaraba por momentos, dejándoles entrever un fragmento de muro, un techo de suelo empapado, o los brillantes adoquines bajo los pies. El chapoteo de las botas en las algas y su dificultosa respiración a través de las máscaras le sonaba preocupantemente estrepitoso. La manera en que la niebla giraba y jugaba con sus sentidos hacía que todo les pareciera muy cercano, y al mismo tiempo muy lejano. Cal agarró del brazo a Will y se detuvieron. Empezaban a oír otros ruidos alrededor, diferentes de los que hacían ellos. Al principio, vagos e indistintos, estos ruidos fueron haciéndose cada vez más fuertes. Mientras escuchaba, Will podía jurar que había percibido un áspero susurro, tan cercano que se estremeció. Retrocedió un par de pasos tirando de Cal, convencido de que ya había ocurrido lo que más temía, que se iban a dar con las narices con las divisiones Tix. Sin embargo, Cal juraba que no había oído nada en absoluto, y después de un rato reanudaron nerviosa la marcha. Entonces, desde la distancia, llegó el aterrador aullido de un perro. Esta vez no había lugar a dudas. Cal sujetó la correa de Bartleby con más fuerza mientras el gato levantaba el hocico y enderezaba las orejas. Aunque ninguno dijo nada al otro, los dos pensaban lo mismo, que la necesidad de atravesar la ciudad lo más rápido que pudieran era cada vez más acuciante. Avanzando con sigilo, con el corazón palpitante, Will consultaba la brújula y el mapa de Ptam con manos temblorosas, tratando de comprender dónde estaban. Pero veían tan poco que solo podían hacerse una vaga idea de la zona por la que iban. Ni siquiera estaba seguro de que no estuvieran dando vueltas. Parecía que no avanzaban, y eso la hacía angustiarse. Como guía se estaba luciendo. Al final, se detuvieron y se refugiaron al abrigo de un muro en ruinas. Hablando en susurros, discutieron qué hacer. Deberíamos echar a correr, y si nos encontramos con una patrulla, podemos quitárnoslos de encima gracias a la niebla. Solo tenemos que seguir corriendo. Sí, muy bien. ¿Y de verdad crees que podemos correr más rápido que uno de sus perros? Ya me gustaría verlo. Ah, Mira, no tenemos ni idea de dónde estamos, y si vamos corriendo lo más probable es que acabemos en un callejón sin salida o algo peor. pero cuando estemos en el laberinto ya no nos podrán atrapar. Sí, pero primero tenemos que llegar ahí,
y me parece que todavía es demasiado lejos. Will no podía creerse que su hermano hiciera una propuesta tan absurda. Se dio cuenta de que un par de meses antes podía haber sido él el que defendiera la idea de una loca escapada por las calles de la ciudad. Sin darse cuenta, habían cambiado. Ahora él era el sensato y Cal el impulsivo, el joven obstinado que rebosa una loca confianza y tiene la intención de arriesgarlo todo. La discusión prosiguió, reñida, pero sin superar el nivel del susurro, y se fue haciendo más y más reñida hasta que Cal acabó por transigir. Decidieron ir despacio, despacio, hasta el final de la ciudad. Reduciendo al mínimo el ruido de los pasos y refugiándose en la niebla se oían que alguien se acercaba, ya fuera persona o animal. Abriéndose camino entre las ruinas, Bartleby movía la cabeza en distintas direcciones, olfateando el aire y el suelo, hasta que de repente se paró. Pese a todos los esfuerzos de Cal por tirar de la correa, no hubo manera de hacerlo avanzar. Se agachaba como si estuviera acechando algo, con su ancha cabeza pegada al suelo y su cola esquelética muy recta, como continuación de la columna vertebral. Movía las orejas como si fueran un radar. ¿Dónde están?, preguntó Cal aterrorizado. Will no respondió, sino que buscó en los bolsillos laterales de la mochila de Cal los fuegos de artificio y sacó 2 grandes cohetes. Sacó también de un bolsillo de la chaqueta el pequeño encendedor desechable de plástico de su tía Jean y lo mantuvo preparado en la mano. Vamos, Bart, todo está bien. A Bartleby se le había erizado un poco el pelo que tenía. El chico logró que el gato se diera la vuelta y se fueron en dirección contraria, caminando en el máximo sigilo. Will iba detrás con los cohetes en la mano. Siguieron la trayectoria de un muro que trazaba una suave curva. Cal iba palpando la áspera piedra con una mano libre, como si tuviera alguna incomprensible forma de braille. Will caminaba de espaldas, comprobando la retaguardia. Solo podía distinguir la imponente nube, y, llegando a la conclusión de que era tonto depositar la confianza en el sentido de la vista dadas las condiciones, se dio la vuelta y se estrelló contra un pedestal de granito. Retrocedió al tiempo que la niebla se abría un poco para permitirle ver una enorme cabeza de mármol de malévola sonrisa. Riéndose de sí mismo, la bordeó con cautela y encontró a su hermano, que lo esperaba tan solo 1 metro más adelante. Había dado unos 20 pasos cuando la niebla se replegó misteriosamente para dejar al descubierto delante de ellos un tramo de calle adoquinada. Will limpió con rapidez la humedad de los cristales de su máscara, y sus ojos siguieron el frente de niebla en retirada. Poco a poco se hicieron visibles los lados de la calle y las fachadas de los edificios más cercanos. Los dos sintieron un inmenso alivio al ver que su inmediato entorno quedaba visible por primera vez desde que entraban en la ciudad. Pero, en ese momento, vieron algo que les heló la sangre. Allí estaban, a menos de 10 metros de distancia, como una visión horriblemente clara y real. Una patrulla de 8 sticks desplegados en abanico al otro lado de la calle. Estaban inmóviles, como depredadores al acecho, mirando a los chicos a través de las gafas redondas mientras ellos, anonadados, les devolvían la mirada. Con sus gabanes largos de rayas verdes y grises, los extraños casquetes en la cabeza y las siniestras máscaras para respirar, eran como espectros de una pesadilla futurista. Uno de ellos sujetaba con una gruesa correa de cuero un perro de presa de aspecto feroz. El perro tiraba de la correa hasta casi ahogarse. La lengua le colgaba de manera obscena de las monstruosas fauces. Olfateó bruscamente y de inmediato apuntó la cabeza en dirección a los chicos. En un instante sus ojos negros redondos lo identificaron como presas. Con un gruñido sordo profundo, estiró los labios para mostrar unos dientes amarillos enormes que chorreaban saliva de pura excitación. La correa se aflojó en el momento en el que el animal se agachaba, preparándose para atacar. Pero nadie hizo ningún movimiento. Como si el tiempo se hubiera parado, los dos grupos se limitaron a mantenerse donde estaban y a mirarse, previendo en silencio, con horror y con ansia, lo que iba a ocurrir. Como si Will despertara, dio un grito e hizo volverse a Cal, sacándolo de su aturdimiento. Entonces empezaron a correr, volviendo a internarse en la niebla. Sus piernas se movían desesperadamente.
Corrieron más y más, incapaces de saber cuánto terreno recorrían por entre sudarios de niebla. Tras ellos, oían el salvaje ladrido del perro y los gritos de los Sticks. Ninguno de los dos tenía ni idea de en dónde se dirigían, porque lo único que les preocupaba era poner tierra de por medio. No tenían tiempo de pensar. El pánico les helaba el cerebro. Entonces, Will se acordó de los fuegos artificiales. Le gritó a Cal que siguiera corriendo mientras él aminoraba la carrera para encender la mecha azul de un cohete grande. Sin estar del todo seguro de si lo había encendido o no, lo apoyó a toda prisa contra una piedra labrada, apuntando en dirección a los perseguidores. Corrió unos metros y volvió a pararse. Accionó la piedra del encendedor, pero esta vez la llama se negó a salir. Echando pestes, lo intentó una y otra vez, esperando. Nada. Solo saltaban chispas. Lo agitó como les había visto hacer a los grises tan a menudo en el colegio, cuando encendían sus cigarrillos prohibidos. Respiró hondo y volvió a girar la ruedecilla. Sí, la llama era pequeña, pero suficiente para prender la mecha del cohete, que era una batería de bombas que echaban en el aire. Pero ahora los gruñidos, los ladrillos y las voces estaban muy cerca. Se puso demasiado nervioso y el cohete terminó en el suelo. ¡Will! ¡Will! Yo delante de él. Se dirigió en dirección a la llamada, pero le enervaba que Cal hiciera tanto ruido, aunque sabía que si no fuera así no podría encontrarlo. Will iba corriendo a toda máquina, cuando alcanzó a su hermano y casi lo derriba al suelo. Corrían los dos como locos cuando oyeron estallar el primer cohete. Silbó en todas direcciones y sus colores abrieron una multitud de heridas en la niebla, antes de terminar con dos truenos ensordecedores. —¡No pares! —¡Vamos, por aquí! —dijo tirando del brazo de su hermano y dejando de pensar en su herida. Los fuegos de artificio continuaron, estallando en las bolas de luz en lo alto de la caverna o trazando arcos poco elevados que iban a morir entre las calles de la ciudad. Por un instante dibujaban el contorno de los edificios, convirtiéndolos en algo parecido a la escenografía de un espectáculo de sombras chinescas. Cada uno de los rayos iridiscentes culminaba en un estallido deslumbrante y un cañonazo, retumbando una y otra vez en la ciudad como una tormenta de truenos. De vez en cuando, Will se paraba a encender otro cohete, de la clase que fuera, y lo colocaba en alguna pared de piedra o lo tiraba al suelo con la esperanza de confundir a la patrulla sobre su situación. Los Sticks, si es que todavía lo seguían, verían su orientación mermada por el barullo de fuegos, y en cuanto al perro, esperaba que al menos el olor a humo sirviera para hacerlos perder el rastro. Cuando estalló el último de los cohetes en el espectáculo de luz y sonido, Will imploró que eso les hubiera permitido ganar el tiempo suficiente para llegar hasta el laberinto. Aminoraron la marcha para recuperar el aliento, y a continuación se pararon a escuchar cualquier sonido que revelara la proximidad de sus perseguidores. Ya no se oía nada. Aparentemente se habían librado de ellos. Will se sentó en el ancho peldaño de un edificio que parecía haber sido un templo, y sacó el mapa y la brújula mientras Cal vigilaba. No tengo ni idea de dónde estamos. Esto es inútil. Podríamos estar en cualquier parte. Propongo que sigamos en la misma dirección. ¿Y si terminamos donde empezamos? Por lo menos nos estaremos moviendo, dijo Will poniéndose en marcha. De nuevo, el silencio los envolvió, y las misteriosas formas y sombras aparecían y se borraban como si los edificios entraran y salieran del foco en aquella ciudad invisible. Habían avanzado de forma lenta y tortuosa por entre la sucesión de calles cuando a una señal de Cal se detuvieron. Creo que la niebla se está despejando. Algo es algo. Bartleby volvió a ponerse rígido y a agacharse, lanzando bufidos mientras la niebla retrocedía delante de ellos. Los chicos se quedaron inmóviles, pasando con desesperación la vista por el entorno lechoso. Como si se levantara el telón para mostrar su presencia, allí se encontraba, a menos de 6 metros de distancia, una forma oscura que se encorvaba de manera amenazante.
Oyeron un gruñido bajo gutural. ¡Dios mío! ¡Un perro rastreador!, exclamaron. El corazón les dio un vuelco. No pudieron hacer otra cosa que ver cómo se alzaba y se tensaban sus musculosas patas delanteras, y a continuación se abalanzó contra ellos avanzando a una velocidad salvaje. No había nada que hacer. No serviría intentar correr porque estaba demasiado cerca. Como una infernal máquina de vapor, el sabueso negro se les echaba encima, despidiendo vaho por las narices. Will no tuvo tiempo de pensar. Mientras el animal saltaba, dejó caer la mochila y apartó a Cal. El perro se elevó por el aire para caer violentamente contra su pecho, y el golpe tumbó a Will, cuya cabeza impactó contra el suelo cubierto de algas con un golpe duro. Medio aturdido, agarró con ambas manos el cuello del monstruo. Los dedos encontraron el grueso collar del animal y se aferraron a él, intentando mantener las fauces del perro lo más lejos posible de su cara. Pero el animal era demasiado fuerte. Se lanzó a la máscara mordisqueándola. Will oyó rechinar la goma en los colmillos mientras la máscara le aplastaba la cara, y después un mordisco del perro partió en dos los cristales de uno de los ojos. Oliendo el aliento pútrido del can que seguía desgarrando y retorciendo la máscara. Las correas que le sujetaban por detrás se tensaban tanto que estaba a punto de romperse. Rogando que la máscara resistiera tanto como sus fuerzas de apartar la cabeza del atacante, sus fauces soltaron la goma mojada, pero el éxito de Will fue breve. El animal se apartó un poco, pero volvió a embestir de inmediato, chillando, pero sin dejar de agarrarse con todas sus fuerzas al collar. Will trataba de mantener la fiera fuera del alcance de su cara, tensando los brazos al límite de sus fuerzas. El collar le cortaba los brazos. Era increíble la fuerza que aquella bestia tenía. Una y otra vez tuvo que echar la cara hacia atrás, librándose por 1 centímetro de los dientes, que eran como un cepo cerrándose. Entonces, el animal se crispó y retorció el cuerpo. Una de las manos de Will perdió el contacto con el collar y ya era más libre que antes. El sabueso descubrió rápidamente un objeto más interesante. Apresó el antebrazo de Will y lo mordió con fuerza. Will gritó a causa de dolor, abriendo involuntariamente la otra mano y soltando el collar. Ya no había nada que parara al perro. Al instante el animal buscó dónde apresar y hundió los dientes en su hombro. Entre mordisco y gruñidos, oyó rasgarse la tela de su chaqueta mientras los enormes dientes, como filas de puñales, penetraban en su carne y la desgarraban. Will volvió a gemir mientras el animal sacudía la cabeza y lanzaba potentes gruñidos. No podía hacer nada. Era como una muñeca de trapo que no ofrece resistencia a las sacudidas. Con su brazo libre, dio golpes en las ijadas y la cabeza del animal, pero no servía de nada. De repente, el perro soltó el hombro y se irguió sobre él, inmovilizándolo con su peso. Clavó los ojos enloquecidos en los de Will, a unos centímetros de su cara. Las fauces del animal derramaban hilos de baba sobre los cristales de la máscara. Will era consciente de que Cal hacía cuanto podía. Arremetía rápidamente para darle una patada y a continuación se retiraba a la misma velocidad. Cada vez que lo hacía, el perro solo se volvía un poco para lanzarle un gruñido, como si supiera que no representaba para él ninguna amenaza. Su pequeño cerebro salvaje solo tenía una meta: matar aquello que lo tenía completo a su merced. Will intentó desesperadamente darse la vuelta, pero la criatura lo tenía inmovilizado contra el suelo. Sabía que no era contrincante para aquella bestia imparable y demoníaca que parecía formada de bloques de músculos tan duros como una piedra. ¡Vete! ¡Escapa!, le gritó a Cal. Entonces, como surgido de la nada, en la cabeza del perro apareció un bulto de carne gris. Por un instante, parecía que Bartleby hubiera quedado suspendido en el aire, con el lomo arqueado y las garras extraídas como navajas justo por encima de la cabeza del perro. Al instante siguiente, aterrizó sobre su presa. Oyeron el sonido de la carne rasgada cuando los dientes de Bartleby se hundieron en la cabeza del perro. Un chorro de sangre oscura que brotaba de la oreja cercenada del sabueso salpicó a Will. La bestia soltó un gemido agudo y se
desentendió de él, dando corcovos. Bartleby seguía agarrado a su cabeza y cuello, atacándolo con mordiscos y causándole tajos con sus patas traseras. ¡Levántate! ¡Levántate! Le gritaba Cal a Will, ayudándole a ponerse de pie con una mano y recogiendo la mochila con la otra. Los chicos se retiraron a una distancia segura, y entonces se detuvieron a mirar. Estaban paralizados por aquella pelea a muertes contra el perro y el gato, en la que los dos cuerpos se fundían en un torbellino indistinguible, de grises y rojos, dientes y zarpas. «¡No podemos quedarnos aquí!» «Déjalo, Bart. ¡Vamos!» «Los Sticks. Tenemos que irnos». A regañadientes, Cal se puso en movimiento, volviendo la vista atrás para comprobar si su gato lo seguía por entre la niebla. Pero Bartleby no aparecía, y seguía oyéndose los gritos, bufidos y aullidos distantes. En aquel momento se oyeron gritos y pasos por todos lados. Los chicos corrían como ciegos. Cal gemía con esfuerzo de llevar ambas mochilas, y Will temblaba por la tensión de la lucha por la que acababa de pasar. El brazo entero le ardía de dolor. Podía sentir la sangre manando, y se asustó al ver que le caía por el dorso de la mano a chorretones y goteaba por el suelo desde las puntas de los dedos. Sin resuello, los chicos se pusieron rápidamente de acuerdo en la dirección que debían seguir, con la esperanza puesta en que por una casual les llevara a la salida de la ciudad y no de vuelta a las garras de los Sticks. En cuanto llegaron al perímetro pantanoso, se abrieron camino bordeando la ciudad hasta encontrar la entrada al laberinto. Una vez allí, sabían que en el peor de los casos, si se perdían siempre podrían volver a la escalera de piedra y regresar a la superficie. A juzgar por los sonidos que les llegaban, la patrulla parecía ir tras ellos. Los chicos corrían a toda velocidad, pero de repente se dieron de bruces contra un muro. ¿Se habrían metido sin darse cuenta en un callejón sin salida? Aquella terrible posibilidad se les planteó a los dos al mismo tiempo. Palparon desesperadamente el muro hasta que encontraron un arco, cuyos lados se habían desmoronado y cuya clave se había caído de su vértice. «Gracias a Dios. Por poco», susurró Will mirando a su hermano con alivio. Cal se limitó a sentir con la cabeza jadeando. Echaron un rápido vistazo tras ellos antes de traspasar el arco en ruinas. A la velocidad del rayo, unas manos fortísimas los sujetaron levantándolos del suelo. «36. Utilizando el brazo que aún podía mover, Will atacó con todas las fuerzas de las que era capaz, pero los nudillos del puño tan solo arañaron la lona de una capucha. El hombre lanzó una maldición mientras él le acetaba otro golpe, pero esta vez su puño cerrado, apresado por una enorme mano, parecía de hierro y que sin esfuerzos alguno lo inmovilizó contra el muro. «Ya basta», «Shh», dijo el hombre entre dientes. De pronto, Tal reconoció la voz y se interpuso entre su hermano y su enmascarado atacante. Will no comprendía nada. ¿Por qué hacía eso? Muy débilmente intentó lanzar otro golpe, que aquel individuo paró enseguida. ¡Tío Tam! ¡Shh! ¡Más bajo! ¿Tam? Repitió Will, sintiéndose de pronto como un idiota, pero muy aliviado. Pero, ¿cómo sabías que nosotros y... Hemos estado vigilando desde que la huida se frustró. Pero, ¿cómo sabías que estábamos aquí? Nos bastó conseguir la luz y el sonido, aparte de a ustedes dos. ¿A quién más se le podría ocurrir semejante exhibición pirotécnica? Seguramente le habrán oído en la superficie y no digamos en la colonia. Fue idea de Will. Más o menos funcionó. Más o menos, admitió Tam.
observando con preocupación a Will, que se sujetaba contra el muro con la goma de la máscara llena de agujeros y uno de los cristales de los ojos hechos añicos. ¿Estás bien, chico? Creo que sí, dijo, sujetándose el brazo empapado en sangre. Se sentía algo atontado, pero no sabía si era por las heridas o a causa de la enorme alegría que se sentía porque los hubiera encontrado Tam. Sabía que no podrías quedarte tranquilo estando Chester aquí. ¿Qué le ha sucedido? ¿Está bien? Está vivo, al menos por ahora. Ya hablaremos de eso más tarde, pero ahora, Imago, sería mejor que nos fuéramos. El enorme bulto de Imago apareció de entre las sombras, moviéndose con una inesperada ligereza. Al escrutar la oscuridad que los rodeaba, su máscara suelta se balanceaba como un globo medio deshilachado expuesto al viento. Se echó al hombro la mochila de Will como si no pesara nada y se puso a andar. Los demás se limitaron a seguirlo. La huida se convirtió entonces en un juego de imitar al rey, con la sombra de Imago guiándolos por entre las miasmas y los obstáculos imprevistos. Tam cerraba la marcha, pero los chicos estaban tan contentos de encontrarse bajo la protección de Tam que casi olvidaron el aprieto en el que se encontraban. Se sentían de nuevo seguros. Imago llevaba en el cuenco de la mano una esfera de luz, que a duras penas iluminaba para moverse con dificultad en el terreno. Atravesaron corriendo una serie de patios encharcados y dejaron la niebla atrás mientras entraban en unos edificios circulares, marchando a un paso asombroso por corredores flanqueados por estatuas y muros pintados con frescos descarrillados. Corrieron por el barro que cubría los resquebrajados suelos de mármol, estancias abandonadas y salones llenos de piezas ruinosas, y luego subieron en volandas a una escalinata de granito negro. Subieron más y más hasta salir de nuevo a un espacio abierto, atravesando corredores de piedra fracturada que habían perdido largas secciones de balaustrada. Will miraba hacia abajo desde una altura de vértigo y captaba fragmentos de la ciudad que tenía a sus pies entre la niebla. Algunos de aquellos corredores eran tan estrechos que Will tenía miedo de que, si dudaba, pudiera caer al vacío y encontrar la muerte en el falso colchón de la niebla. Seguía avanzando, depositando toda su confianza en Imago, que no titubeaba un instante. Su voluminosa figura avanzaba sin descanso, provocando a su paso pequeños remolinos de niebla. Finalmente, después de bajar a la carrera varias escaleras, entraron en una gran estancia en la que resonaba el gorgojeo del agua. Imago se detuvo. Parecía estar escuchando algo. ¿Dónde está Bartleby? Nos ha salvado de un perro rastreador y ya no nos ha seguido. Supongo que el perro lo habrá matado. Tam le puso un brazo por la espalda y lo estrechó en un abrazo. Era un príncipe. Le dio unas palmadas de consuelo a su sobrino en la espalda antes de adelantarse para consultar con Imago en voz muy baja. ¿Crees que deberíamos escondernos y esperar? No, es mejor darse prisa. La voz de Imago sonaba tranquila y lenta. La división sabe que los chicos siguen aquí, en algún lugar, y en muy poco tiempo la ciudad estará llena de patrullas. Entonces, seguimos la marcha. Los cuatro salieron en fila de la estancia y recorrieron una columnata hasta que Imago saltó por encima de un muro y bajando por un resbaladizo terraplén se metió en un canal. Los chicos lo siguieron, metiéndose en el agua estancada que les cubría hasta el muslo. El espesor de las algas negras y pegajosas dificultaba sus movimientos.
Caminaron con esfuerzo, levantando aletargadas burbujas que subían y se aglutinaban en la superficie. Aunque llevaban puestas las máscaras, el hedor de la vegetación podrida los ahogaba. El canal se convirtió en una cloaca subterránea y los cuatro se internaron en la oscuridad. El ruido de las salpicaduras retumbaba a su alrededor. Tras lo que les pareció una eternidad, volvieron a salir al aire libre. Imago les hizo un gesto para que se detuvieran y a continuación subió por la pared del canal, salió del agua y se internó en la niebla. Este es un trozo peligroso. Es campo abierto. Tengan los ojos bien abiertos y no se separen. Imago no tardó en volver y hacerle señas. Salieron todos del agua con las botas y los pantalones empapados y atravesaron el terreno cenagoso con la ciudad por fin en su espalda. Subieron una cuesta y llegaron a una especie de meseta. Will se puso loco de alegría cuando vio delante las aberturas de muro de la caverna y comprendió que había llegado a la entrada del laberinto. Lo habían conseguido. ¡Maculay! Gritó una voz dura. Se paró en seco y se dieron la vuelta. La niebla no era tan espesa allá arriba, y entre sus flecos vieron una figura solitaria. Era un Styx. Estaba allí, alto y arrogante, con los brazos cruzados por delante del angosto pecho. Bien, bien, bien. Es curioso cómo las ratas siguen siempre la misma senda. Crowley, Dijo Tam con frialdad mientras empujaba a Cal y Will para que fueran con Imago. y dejan tras de sí un rastro de grasa y peste. Sabía que te atraparía un día. Solo había que tener paciencia. Crowley abrió los ojos y los brazos los agitó como látigos. A Will le dio un vuelco el corazón cuando vio aparecer en sus manos dos cuchillas brillantes, curvadas y unos 15 centímetros de largo. Eran como unas pequeñas hoces. Durante demasiado tiempo tú has sido la espina que tenía clavada. Will miró a Tam y se quedó sorprendido al ver que ya tenía un arma en la mano, un machete impresionante que había sacado de no se sabía dónde. Ha llegado la hora de enmendar entuertos, Dijo Tam con voz apremiante y grave a Imago y a los chicos, quienes percibieron la mirada de denodada determinación que brillaba en sus ojos al volverse hacia Crowley. Sigan la marcha. Ya los alcanzaré. Pero la severa figura, rodeada de flecos de niebla, no cedía a un ápice. Blandiendo las hoces con destreza y agachándose un poco, el Styx tenía un aspecto horriblemente sobrenatural. Esto no me gusta. Tam está demasiado confiado. Será mejor que nos esfumemos, murmuró Imago. Con sentido protector, se llevó a los chicos hasta una de las bocas del túnel del laberinto mientras Tam se acercaba a Crowley. ¡No! ¡No! Imago se quedó mudo. Will y Cal se volvieron para averiguar el motivo de su alarma. Tras la niebla, acababa de aparecer una gran cantidad de sticks que se abrían en un abanico, pero Crowley levantó una de las guadañas y se paró en seco a poca distancia por detrás de él, dando muestras de impaciencia. Tam se quedó quieto por un momento, como si estuviera sopesando posibilidades. Movió la cabeza hacia los lados solo una vez. Después se estiró en actitud desafiante. Se quitó la capucha y respiró profundamente, llenándose los pulmones de aire apestoso. En respuesta, Crowley se quitó las gafas y la máscara de gas, dejándolos caer a sus pies y apartándolos de una patada. Avanzaron uno hacia el otro y se volvieron a parar. Se miraron como dos paladines enemigos. Will se estremeció al ver la sonrisa fría, sardónica, en el rostro enjuto del Styx. Los muchachos apenas se atrevían a respirar. En aquel lugar reinaba una parálisis mortal, y el silencio era tan absoluto que parecía que el sonido mismo hubiera desaparecido del mundo. Crowley hizo el primer movimiento, abalanzándose contra Tam, mientras agitaba los brazos como si fueran látigos.
Tam dio un salto hacia atrás para evitar la descarga de acero y haciéndose a un lado adelantó el machete en un movimiento defensivo. Las hojas se encontraron y rozaron con un chirrido estridente. Con increíble destreza, Crowley giró como si ejecutara una danza ritual, lanzándose contra Tam y retrocediendo, golpeando repetidas veces con sus dos cuchillos. Tam contraatacó con paradas y estocadas, y los dos oponentes atacaron y defendieron por turnos. Los asaltos contra el enemigo eran tan vertiginosos que Cal y Will apenas se atrevían a parpadear. Hubo un ataque por ambos lados, con rápidos destellos de gris y plata, y los dos se acercaron tanto que hubieran podido abrazarse, mientras los filos de sus armas rechinaban al chocar entre ellos. Con la misma rapidez se separaron, jadeando. Siguió un periodo de calma en el que los dos hombres se miraron fijamente a los ojos, pero Tam se escoraba a un lado y se agarraba con fuerza al costado. Mala cosa, musitó Imago. Will también se había dado cuenta. Por entre los dedos de Tam y chaqueta abajo, manaban chorros de sangre que a la luz verdosa de la ciudad parecían de inocua tinta negra. Estaba herido y se desangraba. Se estiró muy despacio y aparentemente recobrándose. En una fracción de segundo lanzó el machete contra Crowley, que lo esquivó sin esfuerzo, mientras él cruzó la cara de Tam de un lado a otro con una de sus armas. Tam retrocedió tambaleándose. Imago y los chicos vieron el parche de sangre negra que le cubría la mejilla izquierda. ¡Dios mío! Exclamó Imago en voz baja, apretando tan fuerte el cuello de la chaqueta de los dos chicos que a Will notaba la tensión del brazo en el momento que reanudase la lucha. Tam volvió a atacar. Crowley giraba, avanzando y retrocediendo de un lado a otro en una danza fluida y estilizada. Los golpes de Tam eran decisivos y hábiles, pero Crowley era demasiado rápido y la hoja del machete no encontraba otra cosa que cortar. Asalto tras asalto, más que el aire y la niebla. Al retroceder para encararse con su alusivo contrincante, Tam dio un paso en falso. Tratando de erguirse, las botas le resbalaron, perdió el equilibrio y se encontró en una posición muy vulnerable. Crowley no podía perder aquella ocasión. Atacó el flanco expuesto de Tam. Sin embargo, este estaba preparado. Había previsto el ataque. Se lanzó hacia adelante y penetró la guardia de su oponente, alzando el machete en una fracción de segundo, tan rápido que Will no vio el devastador tajo que lanzó al cuello de Crowley. El espacio entre los combatientes se llenó de negra espuma mientras el stick se tambaleaba hacia atrás, dejando caer al suelo las dos guadañas y soltando un grito que era como un gorgojeo al llevarse la mano a la tráquea cercenada. Como un torero que entra a matar, Tam dio un paso hacia adelante, utilizando ambas manos para aceptar el golpe final. El machete se hundió hasta la empuñadura en el pecho de Crowley, que soltó un bufido y se agarró a los hombros de Tam para no caer. Bajó la vista para mirar, sin podérselo creer, el mango de madera que le salía del esternón, y después levantó la cabeza. Por un instante permanecieron los dos en pie, inmóviles, como dos estatuas de un grupo trágico, mirándose el uno al otro en silencio. Entonces, Tam apoyó un pie en Crawford y extrajo el machete. El Styx se tambaleó sin desplazarse del sitio, como una marioneta suspendida de hilos invisibles, y sus labios formaron maldiciones sordas y entrecortadas. Contemplaron cómo el Styx, mortalmente herido, borboteaba un último gruñido ahogado dirigido a Tam, y cómo, tambaleándose hacia atrás, su cuerpo sin vida caía finalmente al suelo. Entre los Styx corrieron murmullos de excitación. Parecían haberse quedado paralizados, sin saber qué hacer. Tam no perdió el tiempo titubeando, sujetándose el costado herido y haciendo una mueca de dolor. Corrió hacia donde estaban Imago y los chicos. Esto puso en movimiento a los Styx, que se adelantaron para rodear el cuerpo del compañero caído. Tam iba ya delante de Imago y los chicos hacia un túnel de laberinto, pero apenas había recorrido una pequeña distancia cuando se tambaleó y se apoyó en el muro. Jadeaba y sudaba a chorros.
El sudor le corría por la cara y se mezclaba con sangre de la herida y le caía al suelo por la rasposa barbilla. Los mantendré un rato a raya, jadeó, volviendo la vista a la boca del túnel. Eso les proporcionará algún tiempo. No, yo me encargaré. Tú estás herido. Yo estoy muerto, dijo Tam en voz baja. Imago miró la sangre que brotaba del tajo abierto del pecho de su amigo, y durante menos de un segundo se miraron a los ojos. Cuando Imago le pasó su machete, estaba claro que la decisión había sido tomada. ¡No! ¡No, tío Tam! ¡Por favor! ¡Ven con nosotros! Rogó Cal con voz entrecortada por la emoción, comprendiendo lo que aquello significaba. Saldríamos perdiendo todos, Cal, dijo el hombretón con una sonrisa lánguida y rodeando con un solo brazo. Se metió la mano bajo la camisa, tiró de algo que llevaba al cuello y se lo puso a Will en la mano. Era un colgante liso que tenía grabado un símbolo. Tómalo. Podría serte útil allí donde vas. Soltó a Cal y se alejó un paso, pero entonces tomó a Will sin dejar de mirar al pequeño. Y no pierdas de vista a Cal, ¿de acuerdo, Will? Prométemelo. Tam lo apretó con más fuerza. Will estaba tan anonadado que antes de que pudiera encontrar las palabras, su tío se había alejado de su lado. Cal empezó a gritar desesperado. ¡Tío Tam! ¡Ven! ¡Ven con nosotros! Llévatelo, Imago, le dijo Tam mientras volvía a grandes sacadas hacia la boca del túnel, y al hacerlo veía acercarse al espantoso ejército Styx. Cal seguía llamando a su tío, y no mostraba ni la más leve intención de ir a ninguna parte. Cuando Imago lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo obligó a ir por delante del túnel, el consternado muchacho no tuvo más elección que obedecer lo que el hombre le mandaba hacer, y sus gritos dieron paso inmediatamente a grandes alaridos de angustia y a un llanto incontrolable. Will recibió un trato parecido, pues Imago lo empujaba por la espalda obligándolo a avanzar. Solo los dejó detenerse un momento en una curva cerrada del túnel, y durante ese instante pareció titubear. Los tres, Will, Cal e Imago, se volvieron para ver por última vez al hombretón. Su negra silueta parecía recortada a la luz verde de la ciudad, blandiendo los dos machetes, uno en cada mano. Entonces, Imago volvió a empujar a los chicos y Tam se perdió de la vista para siempre. Pero quedó grabada a fuego en sus retinas aquella última escena, aquella imagen de Tam erguido, orgullosamente, frente a la marea mortal que se aproximaba. Un hombre frente a un campo erizado de guadañas. Mientras huían, llegaba a ellos el sonido de sus insistentes maldiciones y del entrechocar de las armas, que perdía fuerza a cada curva del túnel. Y ese fue el final del capítulo número 36 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Hola Daniel, muchas gracias por estar aquí. Por ahí veo unas caritas que no tienen nombre, así que si me pueden dejar un comentario, se los agradeceré mucho porque esta cosa ya no les aparecen los nombres. No quiero preguntarlo porque si lo preguntamos lo hacemos real y nosotros sabíamos que no iban a poder salir todos con vida, pero no pensé que fuera a ser Tam el que iba a sufrir este cruel destino antes de tiempo, porque era el único que los ayudaba en la colonia y ahora los sigue ayudando. Pero él ya aceptó su destino, así que
no creo que lo volvamos a ver. Y voy a tener que cambiar todo el mapa de relaciones porque todo acaba de eh, cambiar, acaban de aparecer nuevos personajes, em, acaban de cambiar sus estatus de vida y no nos han dado ninguna de las respuestas que queremos. Así que la pregunta del día de hoy es qué va a pasar en la colonia. Porque ya ellos los están persiguiendo y eso ya es como una gran situación. Eh, ya sabemos lo que va a pasar con Tam, o al menos Tam ya lo aceptó, pero creo que no tiene ningún rencor a, a la forma en la que está sucediendo, porque está protegiendo a su familia y a sus sobrinos y pudo ver al hijo de su prima, hermana, cuñada, no tenemos como muy claro el parentesco directo que tenía con Will, eh, una vez más. Y supongo que Ivago también es como su amigo de toda la vida y por eso está ahí con él para salvar a los niños. Entonces, creo que por ese lado no hay como tanto que pensar, pero sí el qué va a pasar con eh, pues la colonia, porque supongamos que ellos logran llegar a la colonia, no los van a dejar libres, no los pueden dejar, pues ya regresaron, aquí quédense, los aceptamos, porque por ahí habían dicho que pues como que nadie entraba o salía. Al final, em, pues para el bien de la colonia todo debe de permanecer como un secreto. Eh, aunque algunos de la superficie lo saben, ok, no vamos a entrar en esos detalles, pero yo digo que van a sitiar la colonia los Sticks y no van a dejar que nadie salga o entre hasta que no aparezcan estos niños que obviamente van a estar escondidos, pero no en la casa de la abuela Maculay, porque eso sería muy obvio y la pondrían en peligro. Pero los sticks son muy malos, muy vengativos. No sé cómo definirlos, pero no es precisamente que busquen el bien común eh, fuera de ellos, por lo que entendemos. Entonces, probablemente se empiecen a poner violentos si no aparecen. Eso no está padre para ninguno de los otros pobladores, que en realidad no tienen eh, ninguna culpa de que ellos estén en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y buscan a la persona incorrecta. Así que eh, creo que ya no quiero seguir leyendo porque en lugar de parecer chistoso o gracioso, creo que vamos a terminar en una eh, pequeña tragedia, por decirlo menos. Así que hace mucho no leíamos algo tan... Nah. Sí leímos algo triste, no, sí leímos algo triste últimamente, siempre tenemos cosas muy extrañas. Eh, sí, el libro anterior, Ghost Girl, el motivo por el cual se convierte en Ghost Girl es bastante triste, así que eh, solo diré que para los siguientes capítulos yo recomiendo traer un par de pañuelos, solo por si acaso. Y por supuesto activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que por lo que podemos apreciar ya estamos muy prontos a acabar. Así que estás a tiempo de volver a escuchar los capítulos para tener bien presente todos estos detalles y pistas que luego los mismos autores nos van dejando a lo largo de la historia y solo al final podemos notarlas. Y por supuesto que si es la primera vez que escuchas este capítulo o este lectura, pues creo que te has quedado en un buen cliffhanger, en un buen momento para saber, querer saber qué va a pasar después y qué pasó antes. Así que visita la lista de reproducción y no te pierdas de nada. Muchas gracias a todos los que se unieron. Por ahí veo personas nuevas, pero no me dicen quiénes son. Vamos a ver si por acá encuentro sus nombres. Nati, qué bueno que estás por aquí.
Hace tiempo creo que no te veía en vivo y por ahí veo que hay otra persona, pero no me dice su nombre. Bueno, logré encontrar una. Nati, un gusto que estés por aquí. Y sí, si se te ocurre alguna otra cosa de lo que vaya a pasar en la colonia una vez que ellos lleguen, si es que llegan, no olvides dejármela aquí abajo en los comentarios para que el día lunes nosotros averigüemos quién tuvo razón y quién se acercó más. Con respecto del lunes, si no te has unido al grupo de Facebook, yo te recomiendo que lo hagas porque muy pronto vamos a tener las elecciones y solo por ahí vas a poder votar para elegir nuestro siguiente viaje al mundo de la literatura. Y no me vayas a decir que es que yo no quería ese destino, porque ahí se está decidiendo. Segundo comentario es que ya casi acabamos nuestra lectura de este mes en el Club de Lectores en Rizo. Así que si no pudiste unirte o no te llamó la atención, no te preocupes, quédate muy al pendiente porque muy pronto van a salir las nuevas, bueno, la nueva convocatoria para el siguiente mes y por supuesto que vas a poder unirte. Recuerda que este club tú te puedes unir en el momento que tú quieras. Si ya leíste el libro, qué bueno, puedes seguir interactuando. No tienes que leerlo exactamente con nosotros. Si todavía no lo has leído, pero quieres como conocer un poco de cuál es la experiencia de otros lectores y de alguna forma no te dan tanto miedo a los spoilers, también es una buena forma de hacerlo. Y también es una forma de echar ahí el chisme entre lectores, porque a veces las obras se parecen a otras y hacen referencia y por ahí luego tenemos discusiones bastante interesantes. Ahorita estamos leyendo El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, pero por ahí parece ser que esto va a ponerse interesante. Así que eso también te puedes unir. Y por supuesto que siempre puedes visitar mi página www.letrasenrizo.com para leer el blog que está por allá, la bitácora de exploración que también tengo por allá. Eh, Ahí también puedes encontrar todos los enlaces directos a mis lecturas, a todas las otras lecturas conjuntas, a los artículos que tengo en venta, que son estas tazas de aquí. Solo las tazas, no incluyen Funkos, esos son míos y del rincón para leer. Eh, Ahí también puedes encontrar otros enlaces para conocer las otras redes sociales oficiales que tengo, la lista de wishlist de Amazon, donde si sale de tu corazón, me puedes hacer llegar artículos que definitivamente nos van a ayudar a tener más viajes al mundo de la literatura, como unos que ya tengo por acá atrás, que luego se los voy a mostrar, pero probablemente estén o no relacionados con el libro de El Dador, de que leímos en lectura conjunta hace relativamente unos años, así que no sé, tal vez por ahí se pueda planear algo. También tengo por ahí enlaces para otros servicios del mundo de la literatura que tengo disponibles, tanto para lectores como para escritores. Y también hay por ahí otros enlaces para donaciones vía PayPal. También puedes hacer donaciones directamente en Facebook por medio de estrellas. Y muchas formas más. Toda esa información también está por allá. Así que una vez dicho todo eso, muchas gracias a todos los que se unieron a la lectura en vivo y a todos los que se unen a la lectura en la retransmisión. No importa si es en unos minutos, en unos días o en unos años, siempre son bienvenidos y me encanta saber cómo están experimentando este viaje. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer y para sufrir por personajes. Porque me acabo de acordar que no solo perdimos uno, sino dos personajes el día de hoy. Así que no quiero actualizar el mapa de relaciones esta semana. Tocará sufrir. Nos vemos el lunes. Mañana, si es que estás en el club de lectura. Así que nos vemos. Bye.